¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy haremos balance en nuestro debate de las fiestas del Pilar. Ayer Zaragoza les decía adiós a las que han sido las fiestas más concurridas, con casi 3 millones de participantes. Eso sí, han gastado menos. Analizaremos el modelo de estos festejos y cómo ha afectado la crisis a los pilares de este año. Hablaremos también de la polémica de la hostelería y las barras en la calle y de la acogida de los actos festivos por parte de zaragozanos y visitantes. Trataremos además otros dos temas de actualidad. El primero, los recortes en materia educativa y en recursos en los colegios aragoneses en una semana en la que se endurecen las movilizaciones en el sector educativo. Y el segundo, la reapertura del Canfranc y los anuncios que se han hecho los últimos días al respecto. ¿Son un paso adelante suficiente o es un brindis al sol? De todo ello hablaremos con nuestros invitados. Así que comenzamos ya este debate aquí en Mesa de Redacción. Esta noche, para hablar de estos temas, nos acompaña Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, María. Félix Moreno, presidente de Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Buenas noches, Félix. Buenas noches. Y Juan Martín, portavoz de Chunta en el Ayuntamiento. Juan, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que decíamos, el balance de las fiestas del Pilar. Casi 3 millones de participantes según el Ayuntamiento. Eso sí, han gastado un 25% menos y lo han notado sobre todo los hosteleros. Lo más valorado, los actos tradicionales, y lo menos, la limpieza y el transporte. ¿Cómo valoráis estas fiestas del Pilar, Juanjo? 3 millones de participantes, ¿no son demasiados? Nunca son suficientes para manifestar públicamente la alegría de unas fiestas, ¿no? Lo cierto es que este año era complicado porque existía una cierta prevención de cómo podían desarrollarse unas fiestas en un momento de dificultades económicas. Luego veremos que eso ha significado tal vez menor gasto, pero sobre todo en un momento de cabreo social, ¿no? Y dentro de las fiestas, sobre todo los primeros días, se celebraron manifestaciones, concentraciones. Ya anunciamos la semana anterior que había un ambiente festivo, es decir, que la crisis o la situación individual y colectiva de cabreo, de malestar, de ahogo, significaba que habría que abrir un paréntesis justo de desahogo, que las fiestas eran también necesarias. Y lo cierto es que ha habido un muy buen ambiente de participación. Yo no entro tanto en los datos, que los propios medios de comunicación habéis sido testigos de la participación que ha habido en las fiestas, protagonistas en muchos casos, patrocinadores. Por tanto, los datos de participación y los datos de actos festivos los habéis dado en primer lugar. Yo más bien me fijaría en otros aspectos que indican cómo han transcurrido estas fiestas. Ha habido menos incidentes que nunca, cuando, debido en primer lugar al buen tiempo, ha habido mucha más gente en la calle y ha habido también muchos visitantes, sobre todo el último fin de semana, menos incidentes que nunca. El consumo de alcohol, curiosamente, se ha contenido con respecto a años anteriores. Algún dato. Los análisis, las pruebas de alcoholemia han detectado un 4% de positivos del total de unas 4.000 pruebas que se han hecho a lo largo de los 9 días. Un 4% es parecido o inferior al que se produce en cualquier fin de semana. Es decir, ese mito de la relación entre alcohol y fiestas habría que relativizarlo. Realmente existe una relación entre nuestra sociedad y el consumo de alcohol, pero las fiestas, al menos por esos dos datos, por este dato de la alcoholemia, pero también asistencias sanitarias debido a embriaguez, se ha reducido un 40% sobre años anteriores, sobre el año anterior. Y una cosa que es importante, se han atendido a 20, creo que son 20 o 22 menores por embriaguez, que es un dato que no deja de ser preocupante, ¿no? Que sean 20 o 22, pero podríamos relativizarlo dentro del contexto de las fiestas. Eso no significa que el botellón no sea un fenómeno que ha ocupado la ribera del Ebro en torno a Helios y cualquier lugar alrededor de un concierto, pero que ha significado más apropiación del espacio público que realmente incitación al consumo de alcohol. Creo que se ha consumido de forma responsable. Lo que está claro es que ha habido mucha gente en la calle, han salido más zaragozanos, han consumido menos, decíamos un 25%. Está cambiando la crisis el modelo de fiestas del Pilar, la gente está consumiendo menos, se dedican a ver, pero no comprar, no consumir. Hombre, yo creo que si algo tienen estas fiestas, en comparación quizá con otras de este país, es que son unas fiestas realmente populares, en el sentido de que cualquier zaragozano, incluso cualquier persona de fuera, puede participar a lo largo de la semana
durante toda la jornada en distintos actos organizados por el ayuntamiento o por otras empresas privadas de cualquier carácter, musical, etcétera, etcétera, sin que le cueste un duro. Y luego también hay que reconocer que muchas de las actuaciones que son con entrada, pues son precios muy asequibles en relación con esas mismas actuaciones, esos mismos artistas en otro momento en la ciudad o en otras ciudades. O sea que es cierto que la situación de crisis, pues en unas fiestas de este tipo, en principio cabría pensar que no tendría por qué afectar y efectivamente, como decía Juanjo, no había más que salir a la calle. Yo creo que en algunos momentos ha habido un cierto colapso en determinadas zonas de la ciudad. Bien, es cierto que en Zaragoza también estamos acostumbrados a transitar y visitar las mismas calles y las mismas plazas. Pero quizá nos tendríamos que plantear, quizá se tendría que plantear el ayuntamiento diversificar y extender territorialmente la organización de estas fiestas. Yo quiero dar un dato. En el año 77 nosotros en la Federación estamos haciendo ahora una recuperación de la memoria vecinal y en el año 77 Juanjo y Juan era más joven, pero Juanjo se acordará probablemente, se reclamaron y se reivindicaron por los jóvenes de aquella época las fiestas populares frente al modelo de fiestas oficiales y elitistas que había. Y había algunos opinantes de aquella época que decían es imposible que en una ciudad de 500.000 habitantes entonces podamos hacer unas fiestas populares. Se ha demostrado que es posible hacer unas fiestas populares. El siguiente reto, en esta ciudad ya hemos hecho unas fiestas populares, participativas, vamos a hacer unas fiestas descentralizadas, en las que la fiesta esté también en los barrios, cosa que no se ha conseguido y que además estamos colapsando el centro de Zaragoza. Habría que abrir, como dice Félix, los barrios, las plazas de los barrios a las fiestas también. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, con todo el respeto a esa opinión, que es verdad que es un debate que ha existido en la ciudad desde hace muchos años, creo que los zaragozanos, que son gente que pasea y que le gusta pasear mucho, se concentran en el casco histórico porque asocia la zona central de la ciudad con las fiestas y porque el epicentro de las fiestas del Pilar al final está en el entorno de la Plaza San Bruno, Plaza San Felipe, las murallas romanas, el río, que eso es una cosa que se ha ganado para las fiestas del Pilar, y la plaza del Pilar. Después yo creo que ha habido dos cuestiones que ya sé que son polémicas, pero yo creo que son dos modelos de éxito. Uno es llevar el Interpeñas fuera de la zona central de la ciudad. El segundo, Valdespartera, y la utilización del ferial y la carpa de Valdespartera, y creo que están ayudando a mejorar las cosas. Lo que pasa es que es verdad que el modelo de la mayoría de la gente es un modelo que se concentra mucho en la zona del casco histórico. Yo creo que hay dos referencias fundamentales en estas fiestas. Primero, que ha sido un puente, y los puentes ayudan mucho, ¿no? Ayudan mucho en todos los sentidos. Y en segundo lugar, yo quiero hacer un llamamiento porque ha dado un par de datos Juanjo que yo creo que es muy revelador y que ayudan a quitar determinadas visiones muy prejuiciosas sobre el consumo de alcohol en los jóvenes. Es decir, esos datos que se acaban de dar demuestran que los jóvenes quieren beber en la calle y están en su perfecto derecho de hacerlo, y además que lo hacen de una manera bastante responsable para la gran mayoría. Si ha habido 3 millones de personas, que yo creo que no ha habido 3 millones de personas, pero eso da igual, es un dato. Sí. Estoy dispuesto a jurar que ha habido 4 millones y es frente a alguien de fuera de Zaragoza. Además, creo que es algo anecdótico. La limpieza es muy difícil, muy complicada. Yo he habido algún día que he pasado por la Plaza del Pilar, por esto de tener niños muy pequeños y no ir a conciertos hasta ahora muy tarde, pues paseas por esas zonas a una hora temprana. Y es que es muy difícil, por mucho interés, por mucha eficacia, por mucho que se vuelque uno en la limpieza, es complicado tener una limpieza con ese volumen de visitantes. Yo creo que esas cuestiones son las que a mí me parecen fundamentales. Y luego hay una cosa que coincido con Félix. Yo en el 77 tenía 11 años, por tanto no tenía mucha conciencia de qué es lo que pasaba. Pero en mi época de los 18 a los 22 se decía las fiestas de balde que pague el alcalde, porque los conciertos eran muy, muy caros. Muy caros. Y yo creo que una de las cuestiones de éxito de la ciudad de Zaragoza en los últimos años es que las fiestas son baratas para la gran mayoría, se puede participar por parte de todo el mundo y yo creo que eso es positivo. Otra de las cuestiones polémicas en estas fiestas del Pilar, esta decisión de no permitir las barras en la Plaza del Pilar por petición de los hosteleros, ¿puede el año que viene cambiar? ¿Se puede llegar a un acuerdo? ¿Hay espíritu de negociación?
Sí, hay espíritu de negociación. Hay que ver el papel que juegan realmente las barras en la Plaza del Pilar, en primer lugar. Es decir, las barras permiten atender a una acumulación de 50, 60, 70.000 personas. Bueno, es decir, que 50, 60, 70.000 personas en un concierto no pueden ser servidas por la hostelería de la zona. No solamente servidas en cuanto a consumo de bebidas o de bocadillos, sino tampoco de servicios higiénicos, tampoco. Es decir, hay que colocar servicios complementarios, todos los conocéis, en cualquier concierto, sea en el Bernabéu, en la Romareda, en el Camp Nou, donde sea, se montan barras y se montan además servicios, en los campos de fútbol ya los tienen, para atender todas esas necesidades de un concierto. Hay que entender las barras en ese sentido. Las barras además garantizan que no hay uso de cristal, que hay más riesgo en el cristal que en el propio alcohol, desincentivan el botellón. Si también hay una política de precios, quiero decir, las barras hay que entenderlas como un servicio y no exclusivamente como una forma de financiar, es decir, que el ayuntamiento monta su hostelería para competir deslealmente con la hostelería local, en absoluto. Por otra parte, el ayuntamiento lo que hace, en la línea que decía Juan, atraer a 50, 60, 70.000 personas con un concierto barato, con lo cual esa gente va a consumir en esa zona y además va a consumir en el casco, porque es el gran éxito de las fiestas, es la puesta en valor, aunque suene un poco cursi, la puesta en valor del casco histórico. El modelo que tú dices, Félix, lo ensayamos ya, si no me equivoco, a principios de los 80 y falló. O sea, tú puedes montar un gran concierto de quien quieras en el centro de cualquier barrio y seguirán yendo a la Plaza del Pilar. Hay estrategias de diversificar y de descentralizar. Los cosos se pueden estirar algo más, es decir, del actual coso tirar hacia la Magdalena y hacia el Gancho, subir un poquito más Independencia, la Riberas del Ebro, es decir, pero extender desde el casco. El arrabal. Desde el casco, cruzar los puentes. Cruzar los puentes, pero que siempre, ya se ha hecho alguna experiencia, por ejemplo, en el mercado medieval y ha funcionado perfectamente. Pero siempre tomando como centro de referencia la Plaza del Pilar. Yo quiero decir, en relación con este tema de las barras, yo estuve una noche multitudinaria en la Plaza del Pilar y había mucha bebida en la plaza. Y en cambio, los bares de la zona de la Plaza del Pilar podías acceder perfectamente. Es decir, yo creo que se equivocan los hosteleros cuando creen que las barras les quitan clientes. Se equivocan. Lo que hacen efectivamente es incentivar el botellón. Porque esos jóvenes a esos bares, a esos precios, no van. Y luego con el tema de la suciedad, es difícil que evitemos la suciedad si el servicio que ponemos de limpieza a los jóvenes que consumen en la plaza es cero, el mismo que existe. Yo intenté buscar una papelera, que es lo único que hay, porque no hay contenedores de basura expresamente preparados para recoger esa basura y estaban, lógicamente, todas las papeleras. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que sí se puede luchar contra la suciedad. Esta mañana ayer decía el consejero que no encontraban la fórmula. Yo creo que sí, porque realmente lo que molesta a los ciudadanos, más que el hecho del consumo de alcohol en la calle, lo que molesta son los ruidos, el ruido y la suciedad. Entonces, si conseguimos convencer, facilitando recursos, evidentemente, a los jóvenes que pueden consumir con un planteamiento de convivencia en la calle, alcohol responsablemente, y les facilitamos para que no tiren la bolsa y las botellas al suelo, y además que lo hagan pues en espacios en los que no se genere demasiadas molestias a los vecinos, yo creo que superaremos muchos tabúes con el tema del botellón. Bueno, vamos a dejar las fiestas del Pilar, hablamos ahora de otras cuestiones. Se endurecen las protestas en el sector educativo. Hoy se ha conocido en prensa esos recortes en material y en recursos que ya se hacen patentes en algunos colegios de Zaragoza, lo que pone más de manifiesto esa creciente crispación en el sector educativo en una semana en la que se han anunciado más movilizaciones. El día 18 en toda España piden además los padres y profesores que no se lleven a los niños a la escuela para protestar por estos recortes. Da más argumentos a los padres este tipo de situaciones en las que se refleja esa falta de recursos, esa falta de material o el problema con los comedores, con las becas de comedor. Da más argumentos a los padres para salir a la calle. Juan. Yo creo que los padres y las madres tienen todos los argumentos del mundo para salir a la calle. De hecho, yo creo que deben salir a la calle. De otras cuestiones porque es tan injusta la decisión,
tan injusta desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y sobre todo desde mi punto de vista tan éticamente reprobable, que pudiendo volcar los esfuerzos en otras áreas y en otras cuestiones, se volque el esfuerzo de austeridad justamente en lo que es más importante socialmente. Lo que es más importante para la gran mayoría de la sociedad es la sanidad, la educación y las pensiones. Son temas intocables, que no solamente hay que no recortar, sino que hay que invertir más todavía. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los padres y las madres tienen toda la razón en endurecer su posición, entre otras cosas porque lo que se avecina en el horizonte no es una reducción del recorte, sino aumentar esos recortes y todavía generar una situación de mayor injusticia en el mundo de la educación. El día 18 se ha planteado una movilización en toda España del sector educativo. Se pide no llevar a los niños al colegio y también piden la dimisión del ministro por las últimas declaraciones también en cuestión educativa. Juanjo. Yo he sido siempre reticente, ya en la época en que hubo movilizaciones contra la LODE, desde hace muchos años, a la participación de los niños en la huelga. Sin embargo, la situación actual es que no se parece nada a la de décadas anteriores, porque se está quebrando un gran valor de la educación, que es el que la comunidad educativa realmente funcionaba. Es decir, cuando los programas educativos estaban al servicio de los alumnos, de los padres, de los profesores, es decir, de la educación, los centros tenían muy pocos recursos propios, es decir, los gastos con los que los colegios administraban el papel, la toalla, esas cosas que se han oído en la prensa, eran muy escasos. Y la colaboración de los padres en el mantenimiento de los centros ha existido siempre, hasta tal punto que programas muy avanzados han sido la comunidad de aprendizaje que los propios padres participaban. Se está quebrando eso, porque con la excusa de la austeridad, que es cierto que se han recortado los presupuestos educativos, se está encubriendo una pésima gestión en Aragón. Además de un recorte educativo, lo que hay es una pésima gestión de los recursos que tiene la consejería. Es decir, está sumando las dos cosas, está quebrando ese gran pacto educativo de que el colegio funcione como una comunidad que integre los intereses de profesorado, padres y alumnos. Por tanto, la situación es de excepción, la situación es incluso de emergencia, en la línea que decía Juan, la movilización es imprescindible y yo en este caso echo atrás muchas posiciones que he mantenido de que una huelga, de que los niños participen en ella, es una cierta, bueno, lo veía complicado, pero es que se han quebrado los principios básicos de cómo debe funcionar la educación en una comunidad autónoma. Porque realmente no hay dinero para jabón, para papel higiénico. Se tiene que recurrir a esta situación. Yo pienso que, aparte de las limitaciones presupuestarias, las decisiones que se están tomando en toda España y en concreto en la comunidad autónoma de Aragón son decisiones de carácter ideológico. Lo que se pretende en este y en otros aspectos es deteriorar claramente la educación pública, y deteriorando la educación pública alguien saldrá beneficiado. Es decir, los niños tienen que estar escolarizados. Deteriorando la educación pública, generando conflicto, eso puede haber una buena parte de esos niños, de esos padres, que saquen a sus hijos de los colegios públicos y los lleven a otros colegios, de carácter privado, concertado, y eso yo creo que se está haciendo en parte con un planteamiento de carácter ideológico. Fíjate cómo estarán las cosas, que yo creo que en Zaragoza, en el pregón de las fiestas, yo nunca había visto una pancarta reivindicando nada que no fuera de carácter festivo. Y este año en el pregón había una pancarta reclamando o protestando por el deterioro de la educación pública. Yo creo que eso es reflejo de cómo está la comunidad educativa, los padres y los propios alumnos, que también, bueno, sobre todo los de secundaria, sí que tienen un cierto grado de sensibilización con el tema porque lo están viviendo diariamente. ¿Se está persiguiendo, como dice Félix, esa educación pública? No, lo que se está persiguiendo es hacer una bandera de guerra a la Guardia Civil y hacer un desfile que en total cuesta 42.000 euros. Lo que se persigue es que los amigos de la presidenta del gobierno de la FAES hagan informes por un importe de otros 42.000. Es decir, lo que estoy intentando decir es que las decisiones políticas no son neutras. La política al final es una ciencia que administra recursos escasos. Esos recursos pueden ser escasos en una época de abundancia o pueden ser todavía más magros y más escasos en una época de restricción. Y detrás, y yo estoy de acuerdo con Félix, hay una posición ideológica. Hay una posición ideológica. ¿Cómo puede ser
que en un Estado que es una de las 10 potencias económicas del mundo tengan problemas en las escuelas públicas para tener jabón y para tener papel higiénico. Es que estamos en una situación de locos. Es que esto es de locos. Es decir, se está llevando la paranoia del Partido Popular a la hora de plantear restricciones económicas, está llevando a situaciones absolutamente inasumibles. Y hay una parte de la reflexión que es la que yo comparto, y es que buena parte del Partido Popular es que no goza, no disfruta, no usa los servicios públicos como el resto de la ciudadanía. Es que yo creo que una buena parte de las personas que toman estas decisiones no van en el autobús, no utilizan los museos públicos, no utilizan la sanidad pública, y yo creo que eso forma también parte de la reflexión, ¿no? Y yo creo que detrás no hay solamente un intento de generar austeridad, sino de generar una sociedad minusvalorada, disminuida en sus derechos, que evidentemente está muy lejos de un modelo republicano, no estoy hablando de republicano en función de república y monarquía, sino en función del compromiso cívico de toda la ciudadanía con los valores comunes de toda la ciudadanía. Y eso es lo que está detrás de todo esto, que es gravísimo porque está dinamitando todos los consensos sociales que se han construido en los últimos 35 años. Sí, es que no es un problema económico. En absoluto, el problema de la educación en Aragón no es un problema económico. Es decir, en este momento, si tuviéramos aquí las partidas del presupuesto del Departamento de Educación, ya ni siquiera jugando con el conjunto del gobierno, que sí que se puede hacer maravillas tomando decisiones y prioridades. Con las propias partidas del presupuesto de educación se puede mejorar la gestión que se está haciendo. Es decir, es que quien está dirigiendo no ha participado en el desarrollo de la educación pública, es que no conoce los centros públicos, los ignora. Yo no sé si los quiere atacar. Bien, eso ya es una presunción que podría compartir, pero como mínimo hay desconocimiento de cómo funciona el sistema público educativo. Y ese desconocimiento significa que se está atacando las bases fundamentales, que nadie se puede creer que no haya dinero para jabón, nadie se puede creer. Y no podemos olvidar lo que está pasando con la educación infantil de 0 a 3 años, con este modelo tan atípico que tenemos en este país, que recuerda a principios del siglo XX, cuando se ha traspasado la responsabilidad de la educación infantil de 0 a 3 años a los ayuntamientos, en los que ahora, evidentemente, pues este año me parece que ya iba la segunda reducción presupuestaria, que supone o el cierre de la mayor parte de las escuelas infantiles de Aragón, y ya no te digo nada de las pocas escuelas infantiles que tiene el ayuntamiento, o un aumento de los precios para cubrir los gastos y suplir la reducción en la subvención que concede la DGA, que hace imposible que la mayor parte de los niños de Aragón puedan ir a esas escuelas infantiles, lo cual es un ataque frontal no solamente a la educación infantil como tal, sino a la compatibilización del trabajo, la conciliación de la vida laboral y familiar. Es una visión del mundo, de la mujer, de la familia, en el que lo de menos es que la mujer esté atada a la pata de la silla, cuidando a la prole. Es un poco el planteamiento. Entonces, las personas que se van a manifestar, las personas que están en contra de estos recortes, ¿no les queda nada, una visión más optimista? ¿Pueden ellos, con esas manifestaciones, pueden obtener respuestas? Optimismo cero. Optimismo cero. Es que aquí en la tierra para el que se la trabaja, es que hay que pelear. Es que esto es así. Es que si no nos plantamos, si no peleamos, lo que tendremos en un año no se parecerá en nada a lo que tenemos ahora, es que será mucho peor. ¿Pero se puede conseguir algo con esa pelea? Se puede conseguir, sí. Debe conseguirse, además. Debe conseguirse. Democráticamente tienen todo el derecho a tomar las decisiones que toman, pero no tienen ninguna legitimidad. Lo digo así de claro. Sí. Todo el derecho democrático a tomar las decisiones, pero desde luego no son las decisiones que tomaría alguien que esté pensando en la gran mayoría de los ciudadanos. Y yo me atrevo a hacer un vaticinio aquí en las cámaras, en la línea de lo que comentaba Félix hace un momento. Yo estoy seguro que de aquí a un año tenemos concertadas todas las plazas de las escuelas infantiles de toda España. Bueno, tomaremos esa última reflexión de Juan y bueno, ya lo veremos el año que viene. Aún falta mucho, de todas formas. Os agradezco a los tres por habernos acompañado. Se nos ha acabado el tiempo, no nos da el debate para hablar del Canfranc, lo abordaremos otro día. Volvemos mañana a la misma hora aquí a Mesa de Redacción. Buenas noches.